Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar lo que se llaman los tránsitos de la mediana edad, que son los tránsitos que de alguna manera, nos muestran que entramos un poco en la segunda mitad de nuestra vida, que dejamos atrás una etapa y que, ya no somos jóvenes y tenemos que empezar a vivir con cierta madurez, ¿no? Alguna vez leí, y esto lo digo casi por curiosidad, que en la astrología tradicional estos tránsitos se llamaban los tránsitos de la vejez, porque supuestamente la gente vivía menos y tenía una menor expectativa de vida. Sí, lo que pasa es que muchos de estos tránsitos involucran a planetas transpersonales que no formaban parte de la astrología tradicional, ¿no? Entonces, quizás el único tránsito sería el de Saturno en oposición a Saturno, que ocurre a los 44-45 años. A ver, ¿qué significan los tránsitos y cuándo ocurren? Bueno, ocurre entre los 40 y los 50 años, ¿no? Y de alguna manera lo que nos dicen estos tránsitos no significa que somos unos ancianos, no significa que nos tenemos que sentar a esperar que nos alcance la muerte. Pero sí significa que ya no somos jóvenes, que ya no somos adolescentes, que ya no tenemos ese, digamos, infinito potencial, ¿no? Potencial o infinitos caminos que se abren enfrente nuestro. Es decir, ya se supone que de alguna manera ya escogimos un camino, o la vida nos escogió un camino para nosotros y ya tomamos ese camino, estamos a mitad del camino y justamente parte del proceso es darnos cuenta de que no podemos volver al principio y decir, bueno, no, yo me equivoqué, quiero elegir otra cosa. Es decir, ya estamos donde estamos, ¿no? Esto no significa que las personas no cambien de vida a esta edad, por supuesto. Es decir, una de las consecuencias de estos tránsitos a veces es que la gente cambia de vida, cambia de carrera, se divorcian, si estaban solteros se casan, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver los tránsitos que se consideran los tránsitos de la mediana edad, pero antes quiero mencionar algo. Generalmente cuando decían todas las listas que hay de tránsitos de la mediana edad y esto en todos los artículos, inclusive de astrólogos importantes, libros y eso, siempre listan un tránsito que es Plutón cuadratura Plutón, ¿no? Que se da alrededor de los 40 y tantos años, dependiendo de este Plutón. Sí, a ver, la generación de Plutón en Leo, en Cáncer, la generación de Plutón en Leo, la generación de Plutón en Virgo, experimentaron, incluso la de Libra, ¿no? Experimentaron esta cuadratura de Plutón a Plutón porque Plutón transita relativamente rápido por ciertos signos, entonces se pudo llegar a esa cuadratura alrededor de los 40 años. Incluso esa cuadratura es relevante para esas generaciones porque la generación de Plutón en Leo, yo ya lo expliqué, tiene, digamos, como toda esta cosa de que nacieron en la Guerra Fría, entonces la cuadratura de Plutón a Plutón les recuerda continuamente que esta cosa de que en cualquier momento se puede acabar todo y tienen que disfrutar al máximo. Plutón en Leo, yo ya hice un video acerca de la generación de Plutón en Leo, no voy a contar todo acá. Pero ¿qué pasa? Para otras generaciones, por ejemplo, los que están naciendo ahora con Plutón en Acuario, esa cuadratura va a llegar mucho después, va a llegar a los 40 años. Entonces, para ciertas generaciones no es válido que Plutón, cuadratura Plutón, marque el inicio o sea uno de los inicios de la mediana edad, porque si ese tránsito lo van a tener a los 55 o a los 60 años, bueno, ya deberías haberte enterado a los 55 años que se te acabó la juventud, ¿no? Así que bueno, vamos a listar los tránsitos que yo sí considero los tránsitos de la mediana edad. Y vamos a empezar con uno que es Neptuno cuadratura Neptuno. Bueno, Neptuno tarda unos 14 años en transitar cada signo, ¿no? Entonces, si tomamos la cuadratura sería 3 signos después. Entonces, bueno, tarda 14 años para el primer signo, tarda 28 años para formar el sextil y después tarda 42 años para hacer la cuadratura, ¿no? Entonces, alrededor de los 42 años, algunas personas a los 41, otras un poquito después, dependiendo si el Neptuno natal está retrógrado o cómo está avanzando, experimentan esta cuadratura de Neptuno a Neptuno. En el momento que grabo esto, Neptuno está en los últimos grados de Piscis, entonces están sufriendo esta cuadratura las personas nacidas alrededor del 82, 83, los que tienen a Neptuno en los últimos grados de Sagitario, ¿no? Recordemos que en 1984 Neptuno ingresa en Capricornio, ¿no?
Y entonces se da, entonces son personas que tienen nacidos en el 81, 82, 83, que sí, que tienen alrededor de no, 82 y 83 más que nada, ¿no? Que tienen, bueno, justamente entre 42, 43 años. Eh, bueno, ¿qué significa la cuadratura de Neptuno a sí mismo? Bueno, Neptuno tiene que ver sobre todo con las ilusiones, ¿no? Es decir, con aquello que, a ver, es más complicado que esto, yo ya lo expliqué. Neptuno es como que no, tiene esa conexión con el mundo, con el plano espiritual, o con el plano invisible, con el plano trascendente. Entonces, todo lo que de alguna manera toque Neptuno nos da como esa idealización, como si hubiéramos encontrado el paraíso, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con esa ilusión, ¿no? Con ese anhelo de retornar a nuestro verdadero hogar, ¿no? Esa cosa neptuniana, pisciana, ¿no? De evadirnos del mundo material y perdernos en el espíritu, ¿no? Y ahora, entonces Neptuno tiene que ver un poco con las ilusiones que tenemos en la vida, ¿no? Entonces la cuadratura de Neptuno a Neptuno nos dice, bueno, basta, hay ciertas ilusiones que tenés que aceptar que no vas a hacer, ¿no? O que no vas a cumplir o que no se van a dar en esta vida o en esta encarnación. Y esto es muy común cuando uno es joven. Yo a veces, digamos, cuando hablo con chicos que están terminando el colegio, digamos, que tienen 17, 18 años, y uno le dice, bueno, ¿qué planes tenés? Y claro, cuando uno es joven tiene un montón de planes que se contradicen entre sí. Te dicen, bueno, quiero estudiar arquitectura o no sé, o quiero ser ingeniero, pero al mismo tiempo quiero ser disjockey y por otro lado me quiero ir a caminar por el mundo, quiero ir a hacer 3 años viajando por el mundo y me quiero casar joven, quiero tener una familia y quiero ser campeón de tenis. Bueno, obviamente quizás todas esas cosas no las vas a poder hacer al mismo tiempo, seguramente. Entonces en algún momento vamos a tener que dejar de lado alguna de esas ilusiones, es decir, para encontrar un camino, pero lo que ocurre cuando somos jóvenes, es decir, cuando tenemos 20 o 25 años, lo que sea, elegimos un poco el camino, empezamos a estudiar una carrera, pero esas ilusiones siguen estando guardadas diciendo, bueno, quizás algún día yo me retire y me dedique a jugar al tenis, o quizás algún día yo me dedique a hacer tal cosa, o que ya quizás algún día yo deje esto que es temporario, me voy a dedicar a hacer tal otra cosa. Y en un momento, cuando ocurre la cuadratura de Neptuno, dice, bueno, ¿qué pasó con esas ilusiones? La mayor parte de las veces es para que aceptemos que muchas de esas ilusiones no las vamos a cumplir nunca, digamos, simplemente existen porque cuando somos jóvenes hay como decía, un abanico infinito de cosas y uno a veces, bueno, elige cosas que le gustaría hacer y que después no hay tiempo para hacer, ¿no? A veces esa cuadratura de Neptuno a Neptuno funciona como un disparo de la vida que está diciendo, ojo, es tu última oportunidad para subir, si querías realmente dedicarte a pintar cuadros, bueno, deja de trabajar en una ferretería y ponerte a pintar cuadros, porque es el último momento, ¿no? O lo que sea que uno esté haciendo, ¿no? Entonces a veces tiene que ver con eso, es decir, con trabajar las ilusiones que uno tuvo y decir, bueno, qué cosas hay cuáles de esas ilusiones hay que descartar, porque ya no aportan nada, y cuáles de esas ilusiones eran ilusiones que eran de alguna manera verdaderas y hay que dedicarse a ellas, ¿no? Bueno, después tenemos la oposición de Urano en tránsito al Urano natal, que, bueno, más o menos se da a la misma edad, ¿no? A los 41, 42 años, 43 años, dependiendo de vuelta de Urano, si está retrógrado o no está retrógrado, pero bueno, si hacemos la cuenta, Urano se queda alrededor de 7 años por signo y tiene que, bueno, transitar 6 signos, 6 por 7, 42, ¿no? Así que llega más o menos a la misma edad. Y la oposición de Urano a Urano también tiene que ver un poco con esto, ¿no? Es decir, uno tiene una estructura en la vida. Si Urano siempre tiene que ver con estructuras y con romper esas estructuras y no romperlas, sino mejorar y progresar esas estructuras, ¿no? Hacer que esas estructuras, mantener esas estructuras modernizadas o al día para que realmente cumplan lo que tienen que hacer. Entonces, la oposición de Urano a Urano nos dice esto, bueno, a ver, ¿qué estructuras tenés en tu vida que sirven a tu propósito evolutivo y qué estructuras no sirven para nada, ¿no? A ver, por ejemplo, si cuando eras joven jugabas al tenis y seguís pagando un club de tenis al que no vas nunca porque está todo el día en la oficina y tenés 40 y pico de años y dejaste de jugar al tenis, bueno, a lo mejor es el momento de dejar de lado la membresía en el club de tenis y aceptar que quizás no vas a jugar, ¿no? O lo que sea, es decir, no, Urano también hace preguntas mucho más profundas, porque Urano, recordemos que también tiene que ver el área donde tenemos Urano. Cuando yo, una de las cosas que interpreto cuando la gente, digamos, me pide que les interprete la carta natal y eso,
paso un cierto tiempo interpretando Urano por casa, ¿no? Porque el área donde tenemos Urano es el área donde no podemos hacer las cosas como lo hacen los demás. No podemos, tenemos que ser de alguna manera transgresores, tenemos que ser de alguna manera hacer las cosas justamente a nuestra manera. Y esto lo veo muchísimo, gente con Urano en casa 6 que me dice, yo no puedo trabajar en una oficina, intenté y no puedo. O gente con Urano en la casa 9 que dice, yo no puedo ir a la iglesia y creer como mi familia porque yo tengo que tener mi propia filosofía de vida y soy un libre pensador, ¿no? O lo que sea. Ni hablar de Urano en casa 7, ¿no? Las parejas extrañas que se arman. Ahora, la oposición de Urano, lo que nos está diciendo es, realmente hubo un área de tu vida donde buscaste ser original y donde buscaste hacer las cosas a tu manera y donde no seguiste un poco a la manada o a la plebe o a la manera de hacer las cosas colectivas. O no, o seguiste las normas por miedo, porque, digamos, o porque te dijeron que lo tenías que hacer así, o porque te pareció que ibas a ser el único loco que hacía las cosas diferentes. Porque cuando Urano está reprimido en una carta, ¿no? Nosotros no, y esto pasa mucho a veces con Urano en casa 12, ¿no? Si tratamos de ser los ciudadanos modelos y no mostramos nuestro lado extraño, ¿no? O no mostramos el lado en el cual hacemos las cosas diferentes. Urano, ahí tenemos todos los planetas cuando los reprimimos se vengan de nosotros. Entonces ahí es cuando Urano nuestra vida se viene abajo porque armamos una vida falsa, ¿no? Armamos una vida para conformar a los demás o para conformar a la sociedad o para los padres o para el que sea. Entonces ahí es donde ocurre mucho esto, que Urano se pone en oposición a Urano y vienen los divorcios, ¿no? Que la persona que trabajó toda la vida en una empresa lo echan de esa empresa. Y eso es Urano diciendo, ¿sabes qué? Tenés que empezar a vivir de una manera original y plena. No tenés que seguir las reglas que se supone que te pusieron los demás y que las estás siguiendo porque son seguras, ¿no? Así que una buena manera de darse cuenta de qué clase de vida llevó una persona es mirar qué ocurre en la posición Urano-Urano. Si la vida de la persona está más o menos, digamos, pasa sin mayores contratiempos, podemos decir, bueno, esa persona había armado una vida que dentro de todo era similar a la vida que se suponía que tenía que vivir, ¿no? Cuando la persona Urano vive esta posición Urano a Urano y la vida se le viene abajo, dice, bueno, estabas viviendo una vida demasiado falsa, ¿no? Y bueno, vamos a ver el tercer tránsito, que es la oposición de Saturno a Saturno. La oposición de Saturno a Saturno se da alrededor de los 43, 44, 45 años de vuelta, dependiendo de la posición del Saturno natal. Y esto es interesante porque esa oposición entre Saturno y Saturno repite la oposición de Saturno a Saturno que se da alrededor de los 14 años, o los 14 años y unos meses, que es realmente un poco el tránsito que da comienzo a la adolescencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta oposición Saturno-Saturno, siempre se dice que las personas que están en la mediana edad tienen una segunda adolescencia, ¿no? Es decir, los que tienen plata van y se compran un deportivo, se divorcian, se consiguen una novia joven y se compran un convertible colorado, ¿no? Es el típico comportamiento del cuarentón o de la cuarentona que se quiere, o que la mujer cuarentona que tuvo hijos y de repente quiere volver a las fiestas universitarias, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, y en parte tiene que ver con esta oposición Saturno. Ahora, ¿qué nos dice el Saturno oposición Saturno? Saturno siempre nos habla también de estructuras y nos dice, la estructura que montaste en tu vida, ¿te sirve o no te sirve para expresar lo que realmente viniste a hacer y viniste a expresar, ¿no? Entonces, la primera oposición Saturno-Saturno, la de los 14 años, es la que le dice al adolescente, bueno, vos ya sos un adolescente, sos una persona propia. Entonces ya no podés seguir siendo un niño, no podés seguir haciendo las cosas como te dicen tus padres, tenés que encontrar tu propia manera de vivir en el mundo y tu propio lugar. Entonces no lo vas a encontrar ahora, pero por lo menos tenés que dejar de lado esa estructura de la niñez y de la familia y del colegio y esas cosas que te contuvieron hasta ahora. Es decir, Saturno es lo que nos contiene, ¿no? Para empezar a encontrar tu propia identidad, ¿no? Y entonces eso es lo que pasa. Los que conocen adolescentes saben que alrededor de los 14 años, yo recuerdo haber tenido una amiga de mi mamá que era profesora en el secundario y decía, los chicos de 13 años, yo les doy clase, está todo bien, cuando cumplen 14 años se vuelven todos idiotas
y les agarra la rebeldía adolescente. Es una manera un poco grosera o irónica de decirlo, pero no es que se vuelvan idiotas, es que les agarra la oposición Saturno y dicen, un momento, ¿no? Yo tengo que decir, la oposición Saturno les fuerza a decir, yo tengo... Es decir, ya esa vieja estructura que me contenía, ahora yo tengo que hacer que esa estructura trabaje para mí. Es decir, ¿cómo puedo hacer para seguir contenido? Porque obviamente un chico de 14 años sigue siendo parte de una familia, sigue dependiendo de los padres, pero ya no puede hacerlo pasivamente, tiene que hacerlo en forma activa para lograr que esa estructura trabaje para los fines propios, ¿no? Y lo mismo ocurre con la oposición Saturno de la mediana edad. Uno tiene una estructura en la vida y Saturno cuando hace la oposición dice, bueno, esa estructura que armaste a partir del retorno de Saturno, de los 29 años, ¿te está sirviendo a vos? ¿Te está sirviendo para tu evolución? ¿O te está sirviendo para... o la armaste y te quedaste ahí solo porque se suponía que te tenías que quedar ahí o porque sentiste que era tu obligación y nada más, ¿no? Entonces ahí surge ese sentimiento de una cierta rebeldía o de una cierta... Obviamente eso también tiene que ver con Urano, ¿no? Pero... y bueno, y todos los contactos de Saturno a sí mismos siempre mueven un poco nuestra estructura, ¿no? Entonces es como que justamente lo que ocurre con el chico de 14 años es que hay un montón de cosas de su niñez que caen que dejan de lado, ¿no? Que ya caen en desuso porque hay ciertas cosas que el chico dice, bueno, no puedo seguir jugando con mis amiguitos, no puedo seguir jugando con los autitos de colección, tengo que empezar a hacer cosas de adolescente, ¿no? Y lo mismo ocurre con la oposición Saturno. Hay ciertas cosas que uno dice, bueno, no, esto no lo puedo seguir haciendo, digamos, la vida me lo impide y yo ya siento que estoy más allá de eso. Entonces hay que dejar cosas de lado, ¿no? Quiero aclarar, por supuesto, que estos tránsitos vienen después, obviamente, del tránsito que nos trae la adultez, que es el primer gran tránsito que uno pasa en la vida, que es el retorno de Saturno a los 29 años, ¿no? Y lo que hacen de alguna manera es, ir corrigiendo ciertas cuestiones del retorno de Saturno. El retorno de Saturno es como que nos pone en un camino en la vida. Es decir, cuando uno es joven, tiene 20 años, tiene, como decía, puede elegir entre una paleta de caminos en la vida y en el momento cuando llega el retorno de Saturno dice, no, ¿sabes qué? Todas estas cosas que te gustan, este es tu lugar, ¿no? Y Saturno nos pone donde de alguna manera tenemos que estar. Que a veces es donde no queremos estar, eso es un poco lo que tiene Saturno. Es decir, Saturno dice, no me importa tu opinión, es este lugar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esos cambios o esa elección forzosa a la cual nos obliga el retorno de Saturno, nos quedan, como yo decía al principio, como todos estos resabios de decir, bueno, está bien, la vida me obligó a casarme, a tener hijos, pero yo quiero seguir siendo estrella de rock, ¿no? Entonces... cuando llegan los tránsitos de la mediana edad dicen, bueno, ¿qué pasó? Vos querías ser estrella de rock, ¿qué hacemos con eso? Lo descartamos como una ilusión, digamos, que ya no tiene sentido seguir manteniendo, o realmente querés aprender a tocar un instrumento, ponerte a juntar, a lo mejor no vas a ser estrella de rock, pero sí, si te gusta la música, podés juntarte con amigos y tocar y tener una banda y divertirte un poco. Es decir, estos tránsitos nos obligan a vivir un poco todas esas cosas que de alguna manera quedaron guardadas en los cajones mientras, digamos, cuando el retorno de Saturno nos obligó a elegir un camino y nos puso en ese lugar particular, ¿no? Por otro lado, quería mencionar, ya que me gusta mucho la psicología junguiana, Jung hablaba mucho de lo que es la crisis de la mediana edad, que algunos lo llaman la noche negra del alma, ¿no? O la noche oscura del alma, The Dark Night of the Soul, que es como una especie de crisis existencial que las personas tienen en la mediana edad. Jung la tuvo. Esta crisis, Jung decía, tiene que ver con la cuestión de la autenticidad, de si estoy viviendo una vida que realmente tengo que vivir o no, y qué cosas tengo que dejar de lado. Esto pasa mucho, y cuanto más, de vuelta, es como lo que decía con Urano, cuanto más auténtica es nuestra vida, digamos, menos crisis vamos a tener. El problema de la crisis lo tienen los que armaron su vida en base a valores externos, ¿no? O que los que escucharon a los demás y le dijeron, a vos te conviene ser abogado porque toda la familia somos abogados y a lo mejor no le tocaba ser abogado. Entonces la crisis la va a tener no el día que
empieza a estudiar o no el día que se recibe de abogado y empieza a estudiar en el estudio del padre, o empieza a trabajar en el estudio del padre, sino cuando viene esta crisis de la mediana edad y estos tránsitos, y dice, pará, yo realmente tenía que ser abogado o me gustaba otra cosa, o sirvo para otra cosa, ¿no? Entonces es el momento donde a ciertas personas les vienen las crisis, ¿no? Lo otro que decía Carl Jung, y esto es muy importante, es que la primera mitad de la vida suele estar... tiene que ver con logros externos, ¿no? Es decir, con hacernos ganar dinero, aprender una profesión, conseguir pareja, reproducirnos, cosas que tienen que ver con lo mundano, ¿no? Mientras tanto, que él decía, a partir de la segunda mitad de la vida comienza el trabajo interior. Uno tiene que prepararse para la muerte, que no es inmediata, pero está ahí en el horizonte. Y bueno, tiene que trabajar un poco el trabajo interior, el trabajo digamos, por eso es importante, él decía, trabajar los sueños, hacer terapia, ¿no? Todo este tipo de cosas para, de alguna manera, bueno, entablar un vínculo con el mundo invisible, con el mundo espiritual, con el propio inconsciente, ¿no? Todas estas cosas. Entonces lo que suele pasar es, bueno, uno tiene que empezar a enfrentarte a estas grandes cuestiones, ¿no? Es decir, quizás no hace falta tener resueltas estas cuestiones cuando uno tiene 20 o 25 años, pero a partir de los 40 y pico, de los 50 años, sí llega un momento donde uno se tiene que plantear el significado de la vida, o por qué estamos acá, o qué vinimos a hacer, ¿no? Y por último, quiero mencionar algo muy interesante. Ustedes saben que a mí me gusta mucho la biodecodificación. Y la biodecodificación tiene un significado que es la cuestión, que esto después lo voy a hacer en algún video aparte, porque me parece muy importante. Dicen que una de las cosas que suele ocurrir en la mediana edad, que a mí me pasó, es que las personas, inclusive las personas que tienen una vista perfecta, como yo tenía, empiezan a perder un poquito la vista, sobre todo de cerca, ¿no? Les cuesta leer, tienen que tener un poco de aumento. Yo tengo aumento, no llega a 2.1 y pico. Pero, bueno, pierden esa cosa de no puedo leer, no puedo ver los detalles de cerca, ¿no? Y eso es simbólico. Es decir, la vida nos está diciendo, bueno, vos ya no te tenés que ocupar de los detalles de todos los días, la cosa del detalle de todos los días. Tenés que ocuparte por eso, ver bien de lejos, pero no de cerca, significa, te tenés que ocupar de las cosas importantes, de las cosas, digamos, de las grandes cuestiones, aquello que se ve de lejos. Es decir, no de la cosa de todos los días, de reparar el cable. Eso dejáselo a alguien joven y vos ocupate ¿no? de las cuestiones importantes, ¿no? Entonces la pérdida, supuestamente la pérdida un poco de la visión esa de cerca tiene que ver con la vida diciéndonos, ojo, que estos asuntos ya no son asuntos de los que tenés que dedicar, ¿no? Y eso me pareció muy interesante. Así que bueno, amigos, espero que les haya interesado y bueno, como siempre les pido que me den un me gusta si les interesó, y les sugiero que se suscriban a mi canal si les interesa mi contenido. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.